Buenas tardes, amada iglesia del Ser Unicitario Sin Nombre. ¿Cómo están por acá? Con ustedes una vez más, su amigo, su pastor, su servidor, Teodoro Castillo, desde la sede de los Ministerios Unicitarios del Ser Eterno Sin Nombre, los ministerios conforme a su corazón, desde acá de la ciudad de Medellín, de nuestro amado país Colombia, nuestra segunda tierra, nuestra tercera tierra quizás ya, podemos decir, como viajeros por el mundo. Mi esposa y yo, su servidor, ¿verdad? Saludando una vez más por acá con una nueva transmisión, una nueva enseñanza a todos nuestros amigos, hermanos, familiares, seguidores, discípulos que tienen a bien siempre darnos de su tiempo, compartir de su tiempo con nosotros como lo hacemos nosotros con ustedes por estas vías, ¿verdad? Por internet, por Facebook, Ministerios Conforme a su Corazón, nuestros correos siempre disponibles, Ministerios Conforme a su Corazón @gmail, nuestro canal de YouTube este mismo, hermano. Y bueno, con esta novena entrega, noveno video ya, Dios mío, Ser Eterno de mi Corazón, noveno video ya de esta serie, Los Dioses Falsos de la Biblia, con una continuación para este capítulo, el capítulo 4 que estamos desarrollando de este material del doctor Mauro Viglino, doctor filólogo, erudito, ¿verdad? De los idiomas antiguos, el griego, el hebreo, el arameo, el latín, ¿verdad? Que pues se ha dedicado ya desde hace un montón de años a escribir y a desmentir, desenmascarar, desmontar la mentira religiosa cristiana, el engaño religioso cristiano con sus libros, con sus llamados libros a quienes se les da el nombre, ¿verdad? A los cuales se les da el nombre de la palabra final de Dios, la palabra final del Ser Eterno, algo bien lejos, hermano, a la luz de los estudios literarios y de los estudios filológicos de esos idiomas antiguos, algo que está bastante lejos de ser la verdad. Sencillamente son crónicas, hermanos, sencillamente son textos que recogen las creencias antiguas y son readaptados para hacernos invocar, seguir invocando esos mismos dioses de antaño que la humanidad entera ha invocado desde siempre, desde antaño. Los que nos gobiernan hoy por hoy, el Vaticano, las diferentes religiones del mundo, desde donde gobiernan, en los países donde gobiernan, pues nos siguen engañando a través de muchos engaños religiosos, muchos engaños y de libros, No necesitamos, hermano, como hemos dicho ya por acá, ¿verdad? Y luego de saludar y de pedir sus oraciones por su servidor, por mi esposa, la pastora Elisa, manda sus saludos siempre. No necesitamos, hermano, para terminar esta idea, en la medida que vamos saludando y entrando a esta nueva episodio de traducción en vivo, de estos conocimientos, de estos estudios, de estos resultados investigativos que comparte el doctor Viglino a través de sus libros con todo el mundo, conferencista muy famoso, perseguido del Vaticano, perseguido de las Sociedades Bíblicas Unidas, perseguido de todo el mundo, cristiano, llámese católico, llámese evangélico, porque se ha dedicado sencillamente a desmentir el gran engaño religioso cuando se nos dice que esos dioses de esos libros bíblicos de origen judío, hebreo, son los dioses, el Padre y el Hijo y el llamado Espíritu Santo son los dioses verdaderos, o el Dios verdadero, como se le hace creer a usted, que es uno solito, tres en uno. El Ser Eterno verdadero, el que nos sostiene, el que nos provee, el que nos da el aire todos los días, el que nos da la sangre y bombea nuestros corazones, el que nos da el ADN, el ADN original de las almas originales, el que ha creado nuestras almas originales. Valga este momento y esta introducción, ¿verdad? Y estas primeras palabras como introducción para poder ampliar lo que venimos hablando desde el video pasado con este último capítulo llamado Adán, la segunda raza humana. Venimos diciendo que este cuerpo, muy obviamente, no es el cuerpo original de la primera raza creada. No somos la primera raza creada. No somos la primera raza creada. Esos libros hablan de ese Dios creando a ese primer ser vivo de carne, como se muestra en el Génesis de la Biblia, ¿verdad? Desde el polvo de la tierra y luego inspirando, ¿verdad? Vida, soplando vida, como dice el texto, ¿verdad? Que le llega a usted pues muy revisado, muy editado, muy mal traducido, ¿verdad? Desde los textos más antiguos que se tienen todavía. Para nada se está hablando de inspiración o de creación a partir de la nada, como explicábamos en el video pasado. Para nada se está hablando de una creación de un cuerpo carnal de carne y hueso, de sangre y de hueso, a partir de la nada o a partir de la tierra, como se deja ver en el Génesis, ¿verdad? De su Biblia, sino que se está hablando de material genético,
material genético a partir del material genético de esos dioses, de esos llamados Elohim, que se manipulan ellos mismos genéticamente para crear una raza humana inferior a ellos, de menor estatura, de menor fuerza, de menor inteligencia y estatura, para que les sirviéramos a ellos, ¿no? Para que les sirviéramos esta segunda raza humana, la llamada adamita, la llamada raza adamita, descendientes del llamado Adán, de ese primer ser llamado Adán. Toda una raza creada después de la existencia de una primera raza. Una primera raza creada anteriores a nosotros, llamados los Elohim, porque es el vocablo que se usa en esos textos, en esos versos, permitiéndome yo acá pues resumirle lo que venimos hablando en estos primeros 8 videos, y ya con este noveno video, esta novena enseñanza, de todo lo que van a ser varios videos, hermano. Yo calculo que van a ser más de 20 posiblemente, porque vamos a traducir, vamos a intentar enseñar todo lo que expone este erudito, posiblemente de los mayores eruditos actuales de esos idiomas antiguos perseguidos, porque pues a diferencia de la mayoría, que usted va a salir diciéndome, hermano Teo, hay muchos o yo, y la mayoría no dicen lo que predica ese señor. No, bueno, imagine usted una voz por allá disidente, contrariando a todas las demás, pero con evidencias casi irrefutables, hermano, por no decir irrefutables, ¿no? Porque él cita a otros estudiosos, a otros eruditos que bien están de acuerdo con él, o bien no lo están, pero que están a la misma par de erudición y de experiencia y de conocimiento de los textos que él. A la par o casi a la par, hermano. Es difícil contradecir a un ex traductor oficial del Vaticano, como este señor. Es difícil. ¿Por qué? Bueno, porque venía siendo un hombre que traducía como todos los demás. Venía siendo un hombre que le pagaban para traducir igual que todos los demás traductores traducen hoy por hoy, todavía la mayoría, los textos bíblicos a los idiomas modernos que hoy tenemos, en Occidente y en Oriente también. Pero él se resiste ahora y ha salido de todo ese engaño y explica el engaño. Él dice que ha realizado estudios más profundos de los idiomas antiguos para dar cada vez más, con más exactitud, con el significado de las raíces, de las palabras claves que tenemos en estos textos religiosos. Porque hay que seguir buscando, hermano, hay que seguir buscando, hay que adentrarse en el mundo de los diccionarios pictográficos, diccionarios de jeroglíficos y de pictografías, pictogramas, que después pasan a ser letra y después pasan a ser palabras, porque es como nace la escritura humana. Es como nace, como se ve, como usted observa esos jeroglíficos egipcios, como usted observa esos jeroglíficos sumerios, babilonios, acadios, fenicios, mesopotámicos, hebreos, jeroglíficos. La escritura que hoy por hoy tenemos en cualquier idioma, hermano, llámese español, inglés, alemán, francés, cualquier idioma del mundo, y aún los idiomas orientales, ¿verdad? Que son prueba y son evidencia, sobre todo los idiomas orientales, el chino mandarín, el chino cantonés, el japonés, el coreano y todos esos idiomas de por allá, vietnamita, ¿verdad? Todos esos idiomas asiáticos, hermano, échale el ojo a esos idiomas, a esos caracteres, a esas letras. Usted no las va a entender, obviamente. No son caracteres occidentales, no son caracteres latinos, no son caracteres ni siquiera cirílicos hacia el ruso, un tanto más parecidos a los caracteres, ¿verdad? Nuestros, los latinos. No son caracteres, ¿verdad? Africanos, porque aún los caracteres africanos, hermano, cuando usted va buscando el yis, el idioma yis, el yes, el etíope moderno, todavía se ven reminiscencias de dibujitos, figuras, imágenes, dibujos, trazados, que es lo que usted va a observar en el japonés, en el chino, en el coreano, y que se escriben de derecha a izquierda, al revés de nuestros idiomas, que se escriben de izquierda a derecha, ¿verdad? Y que se escriben en líneas de arriba a abajo. Muy curioso, como también observamos el árabe, ¿verdad? El turco, el árabe, que se escriben de derecha a izquierda y con trazos muy artísticos, muy hermosos, me parece, ¿verdad? Es mi opinión personal con respecto a los idiomas semíticos que llamamos el árabe. Todavía el hebreo tiene unos caracteres bastante curiosos en su forma de observar, y que sin duda son trazados y son idiomas mucho más antiguos que el latín, que el griego, que el español, que su hermoso inglés que usted adora, que mi hermoso español que adoramos acá. Son idiomas mucho más antiguos, aquellos idiomas de por allá. Y que luego esos idiomas, esos pictogramas, esos jeroglíficos, evolucionan a tipos de caracteres o de trazados más sencillos, más simples,
Y es cuando vemos que van evolucionando hacia nuestros caracteres que hoy tenemos hoy por hoy, nuestras letras que hoy vemos en el alfabeto latino, ¿verdad? En el alfabeto cirílico, en el mismo alefato hebreo, ¿verdad? Que después termina siendo los idiomas más lineales, digámoslo de algún modo, idiomas más lineales y no idiomas todavía como se observa el coreano, como se observa el japonés, el chino, que son todavía idiomas pictográficos, hermano, son trazados y en cada trazado, ¿verdad? Una palabrita es una sola figura de 10 trazados, uno así hacia la derecha, hacia la izquierda, en ese mismo lugar donde se está trazando, una palabrita es una sola figurita con varios trazados. Muy curioso, hermano. Muy curioso y son idiomas que usted y yo pues nos costaría bastante aprender, creo que a nosotros aprender, sería mucho más difícil para nosotros aprender chino, aprender japonés que para ellos aprender el español o el inglés, ¿verdad? Y los idiomas latinos o sajones, germánicos, ¿verdad? De origen sajón, como lo es el inglés, de origen griego, ¿verdad? Que son los idiomas que influencian luego ya a estos idiomas occidentales de para acá. Imagínense los idiomas africanos. En África habrá cualquier cantidad de idiomas muy curiosos de verlos en escritura, en libros, en textos, en manuscritos. En la India, sobre todo, muy hermoso el sánscrito, cómo se ve de artístico el sánscrito, que se parece bastante al árabe en los trazados artísticos. El tamil también tiene bastante similitud con el sánscrito y son idiomas hermosos de verlos y entender que esos trazados artísticos lineales vienen de pictogramas, de pictografías y de dibujitos, de jeroglíficos más antiguos, como los que se observan en los muros de Egipto, en las pirámides y en las tablillas sumerias, tablillas babilónicas, tablillas egipcias, y en jarrones y en rocas y en murales. Muy hermoso, hermano, de ver y muy curioso de estudiar. Y es lo que queremos traerle a usted cuando este señor estudia el hebreo, los caracteres hebreos y las frases en hebreo antiguo, que luego pasa a un hebreo moderno y que luego nos toca llevarlos, ¿verdad?, nuestros idiomas modernos. Después se dice que pasó al griego, a la Septuaginta, de donde se cree, ¿verdad?, no solo que haya sido una traducción de los textos hebreos, ¿verdad?, de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, no solo una simple traducción al idioma griego, sino toda una reformulación y readaptación de creencias en antiguas diosas y deidades, entidades y deidades femeninas, toda una readaptación y toda una acomodación de teología, reescritura teológica y de historias que se contaban y venían contándose de un modo y que fueron ampliadas o fueron torcidas o fueron cambiadas o fueron falsificadas o fueron reformuladas para ahora presentarle a usted una teología basada en dioses masculinos. Es lo que observamos desde la Septuaginta para acá. Desde esa traducción al griego, dioses masculinos, el Jehová del Antiguo Testamento, de la Septuaginta griega, basada en escrituras hebreas, se observa claramente una deidad o un conjunto de Elohims y de individuos y de deidades masculinas. Es lo que sucede y es lo que dicen algunos eruditos que sucedió con la traducción de estas escrituras hebreas al griego, que se dice que se logró aún antes, ¿verdad?, del nacimiento del llamado Cristo, 300 años antes, 200 años antes, desde cuando se dice que fueron traducidas esas escrituras al griego, aún antes de la aparición del llamado Cristo de nuestra era. Le estoy hablando, ¿verdad?, conforme a la historia oficial, le estoy hablando de hace más de 2000 años. Tenemos estas escrituras llamadas monoteístas, desde un punto de vista y supuestamente monoteístas, pero basada ahora en deidades y dioses masculinos. Dioses masculinos, hermano. Lo que no había antes en el mundo griego, ¿verdad?, en el mundo fenicio, en el mundo persa, donde las principales deidades antiguas se sabe, ¿verdad?, si se van buscando, las principales deidades solares antiguas eran deidades femeninas, mujeres, humanoides de mayor altura, humanoides de mayor altura, pero eran las principales deidades y diosas que gobernaban esas tierras en esas épocas, aún antes del llamado Cristo, antes de la llamada aparición del Cristo, nacido de una mujer. Y es desde cuando se pasa a tener para estos mundos occidentales
la aparición y la existencia de un Dios masculino, un Cristo masculino, una deidad masculina, ¿no? Con el cristianismo. Antes no era así, hermano. Aun cuando se le diga a usted que ese Jehová, ¿verdad? Porque ese es el tema, el Jehová de la Biblia hebrea, que decimos que es masculino también, que le estoy diciendo yo en este momento que también es masculino. Las deidades masculinas destruyen en guerras, masacran en guerras las deidades femeninas, las llamadas deidades masculinas, el hijo, las llamadas hijo de Dios. Más propiamente tendríamos que decir los hijos de las diosas. Los hijos masculinos, ¿verdad? Que salen de las diosas femeninas, porque muy obviamente, ¿quién sale de quién siempre? ¿El hombre de la mujer o la mujer del hombre? ¿Quién sale de quién? ¿Quién engendra a quién? ¿El hombre engendra a una mujer o la mujer engendra a un hombre? ¿Quién sale de quién? ¿Quién es más primigenio? ¿Quién es primero, hermano? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? La gallina siempre es primera. La gallina es primera, después sale el huevo. ¿Y por dónde sale ese huevo? Por abajo. No sale por ninguna costilla, aunque tratando estos textos como se nos presentan y siguiendo a Biglino en su estudio, Biglino en efecto dice a modo general, ya para resumirle, que estos llamados Elohim, diosas y dioses masculinos, crearon a una segunda raza a partir de manipulación genética de sus propios genes de ellos, porque no eran ningún dios invisible, no eran ningún dios infinito, invisible, no, era una humanidad ya creada en su forma original por el Dios, por el ser eterno verdadero, caen en pecados, comienzan a matarse entre ellas y es cuando toman cuerpo, carne, sangre, genes, pasan a tener cuerpo carnal, como el suyo y como el mío, pero más fuerte, más grande, más alto. Y ellos luego, manipulándose ellos a ellos mismos, hombre y mujer, diosas y dioses, manipulándose ellos genéticamente, sacan una segunda raza, o una tercera o cuarta o quinta, la que sea, hermano, hasta llegar a nosotros como raza humana. Quiero yo creer que somos una segunda raza y ya, humana, y no una tercera, una cuarta, una quinta, una enésima, sabrá Dios cuál número. Yo quiero creer que somos una segunda. Y que somos sencillamente esa raza que se observa en los grabados egipcios, que sirven a los dioses, en esos grabados donde se observan dibujos de una humanidad más alta y de una humanidad más baja en altura, y que nosotros, quiero yo creer que nosotros somos la humanidad baja, que servíamos a esos gigantes de 6 dedos, que dicen los libros de Enoch y cualquier otro libro hebreo, extrabíblico, y aún la misma Biblia en su Génesis número 6, Génesis capítulo 6, usted va a observar la existencia, y por toda la Biblia hebrea, ¿verdad? Por toda la Torá y la Halaká hebrea, ¿verdad? Usted va a observar la existencia de razas gigantes. Nosotros venimos de ellos, obviamente, es lo que estamos diciendo acá. No ellos de nosotros, aunque los textos dicen que después esas razas se unieron sexualmente con esta segunda raza. Esa raza humanoide divina, llamado los dioses, se unen con una raza humana, ¿verdad? Creada en laboratorio, sus cuerpos, pero no nuestras almas. Nuestras almas vienen del ser eterno verdadero, es lo que quería decir. Tu alma y mi alma es única. No crean ellos nuestras almas, ellos sencillamente pasan. Cuando se dice sopló vida, sencillamente se está hablando, compartieron sus genes en sexo, en relación sexual. Hagamos al hombre, esa expresión, como lo vimos en el video pasado, no está hablando ahí de, ay, vamos a hacer un muñeco en barro, en la tierra, vente para acá, vénganse ustedes. Y el dios Anu, como dice las tablillas sumerias, mucho más antiguas que las hebreas, el dios Anu llama a estos otros dioses, al llamado dios Enki, porque se dice que fue Enki, y Enki llama a los Enlil, vengan acá y vamos a hacer al hombre, vamos a hacer una raza que nos sirva, no lo dicen los textos, pero ¿para qué nos iban a hacer? Para servirles. Si vamos a ser iguales a ellos en semejanza física, ¿verdad? 2 manos, 2 brazos, 2 piernas, un tronco, una cabeza, 2 narices, una nariz, 2 oídos, una boca, 2 ojitos. Si vamos a ser semejantes a ellos, porque ellos buscaban reproducirse y dejar algo de ellos en una raza creada por ellos en laboratorio, menores a ellos sencillamente tenían que modificar, hermano, sencillamente tenían que modificar el gen de la altura. Los genes relacionados en el genoma humano, en el genoma de ellos, el original, tenían que modificar en laboratorio nada más el relacionado a la altura. Supuestamente dice Biglino que a lo mejor lo lograron en el primer intento, en un segundo intento, un tercer intento, hasta que dieron con una estabilidad genética
¿verdad? Una secuencia genética estable con menor altura, de modo que cuando nació la segunda raza en laboratorios o en los mismos vientres de ellos, de esas diosas, ¿no? En los mismos vientres de esas diosas o en laboratorio, salimos, ¿no? Pero fuimos manipulados genéticamente en laboratorio para poder salir con la altura que hoy tenemos esta segunda raza, porque de otro modo, si esas primeras razas, siendo humanoides y teniendo vientres perfectos, las llamadas diosas femeninas, pues sencillamente los dioses que parían, su descendencia primera, que pudieran parir o que parían, pues iba a ser de la misma altura de ellos, ¿no? De la misma altura de ellos, pero ya luego, ¿verdad? Pasan a crear una raza en algún momento de su existencia de ellos. Y es lo que cree este doctor, es lo que yo también creo, pero no así nuestras almas. Nuestras almas son originales, hermano. Esos seres en sus guerras entre ellos mismos y en sus guerras contra los mismos humanos que se les rebelaban en guerra, esos seres se pervirtieron en maldad y se volvieron genocidas. Y no solamente se manipularon genéticamente para crear una raza humana inferior a ellos que les sirvieran, sino también se manipularon genéticamente ellos para crear razas animalescas para poder pelear mejor en la batalla. Cuando el texto bíblico dice crearon los animales, no va a creer usted que los hizo el ser eterno verdadero. Usted no va a creer jamás que el ser eterno verdadero es creador de un leviatán, de un dragón, de un ser tan salvaje y tan mortal, tan maligno, de los leones, los primeros leones más salvajes. Usted no va a creer que el ser eterno verdadero, con toda su inteligencia, su sabiduría, y que se iba a crear seres, los iba a hacer a todos inteligentes. Usted no va a seguir creyendo que el ser eterno verdadero hace vida salvaje dentro de un cuerpo, encerrados en una prisión, en un cuerpo, nada más para matar en la guerra, o para salir a pelear, o para servirse de ellos, o para comérselos, ¿no? O hacernos animales a nosotros para que nosotros nos comamos a los animales. Usted no va a seguir creyendo que el ser eterno verdadero es así. Usted no puede seguir creyendo. Esos cuentos cuando le atribuyen al ser eterno verdadero, al sin nombre, al inmortal, al incorpóreo, al infinito, la creación de los animales, de ningún animal. La creación de almas espirituales, sí, que pecan y después toman cuerpo, porque les toca estar encerrados en prisiones que los retengan de su maldad. Los cuerpos de la primera raza creada espiritual, los cuerpos, el cuerpo carnal de sangre y hueso que adquiere la primera raza espiritual, ¿verdad? Con alma cada uno, con su alma cada uno. Cuando ellos comienzan a matarse y caen de la gracia, toman cuerpo carnal, ellos, los llamados dioses, los Elohim. ¿Quién les provee ese cuerpo carnal de sangre y hueso a ellos? El ser eterno verdadero, como prisión para esas almas, porque eran almas, eran espíritus, que se volvieron malignos, comenzaron a matarse entre ellos, y el ser eterno verdadero, al ver su maldad, tenía que retenerlos en una prisión, de modo que no se terminaran matando todos y ya no quedara nada de nada. Ellos se reproducían, ellos podían reproducirse, es lo que el libro de algún modo también dice, los espíritus se pueden reproducir. Lo que es nacido de espíritu, dice el texto, de algún modo el libro también lo dice, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de carne, carne es, dice el texto. Podemos inferir entonces que en una primera época, cuando no había carne y hueso, cuando no había cuerpo carnal de ninguna raza, ¿verdad?, existente, lo que había era espíritu y cuerpos espirituales y formas espirituales finitas, pero con capacidades mucho más elevadas y mucho más poderosas que lo que tiene un cuerpo finito como el nuestro, como el de ellos, que después ellos tomaron cuerpo carnal, dados por el ser eterno, debido a su pecado y de haber caído de la gracia espiritual, del cuerpo espiritual por su pecado, por sus genocidios de ellos, sus asesinatos de ellos. El cuerpo original, dado a esos dioses, a esos Elohines, el cuerpo de carne y hueso, dados a ellos, les fue dado efectivamente de parte del ser eterno, perfecto y verdadero. Pero cuando ellos siguen matándose, ya teniendo cuerpo, ¿verdad?, siguen matándose machos y hembras, ¿verdad?, ya teniendo cuerpo carnal de sangre y hueso, hacen una raza, crean una raza en laboratorio, se manipulan genéticamente y sacan una raza menor para servirse de ellas nosotros, esta humanidad. La prueba de esto, como ya lo dije
y lo hemos dicho en los videos anteriores en esta misma serie. ¿Cuál es la prueba de eso, hermano? Usted está inventando mucho, usted está llevando el cuento del Génesis bíblico a un cuento más allá, anterior, que ese no es el Dios verdadero, que esos son los dioses, los Elohim, que crearon al hombre, a una segunda raza. ¿Qué cuento es ese, hermano Teo? Si ahí se dice Dios y ya no, se dice Elohim, los dioses. Cuando tenemos muchos dioses actuando en el Génesis, usted no va a creer que es el único ser eterno verdadero. No puede creerlo. ¿Qué explicación le va a buscar entonces? ¿Qué explicación le podemos buscar para poder tener claridad mental y espiritual y poder seguir con nuestra fe? Cuando usted ve en los textos el vocablo Elohim, los dioses, eran muchos, eran varios. No eran tres nada más, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como a usted le gusta creer. Eran muchos, con diferentes nombres. Y es lo que hemos visto en todos estos videos. Es lo que se observa en las escrituras judías, hermanos, en el Talmud, en los Targumes judíos. Usted observa eso, en el libro de Jaser, en el libro en el libro de Jaser y en el libro de Jubileos, la existencia de muchos seres. Y que dice el libro de Enoc que fueron 200 los que bajaron. 200 descendieron a copular con las mujeres que le fueron dadas a los hombres, a esta raza, a los adamitas. 200, bien pudieron haber sido 200 individuos, hasta 200 legiones de individuos, o 200 miríadas, como lo dice el libro de Apocalipsis en su Biblia, ¿no? Que el profeta Juan, ¿verdad?, escuchó el número de ellos, 200 miríadas, para saber, hermano, cuál es el número final de esas 200 miríadas, para saber si está hablando de 200,000 o si está hablando de 200 millones o si está hablando de 200,000 millones, no se sabe, hermano. Pero que si estamos hablando de estrellas, y el apóstol Juan, el llamado apóstol Juan, que escribe el libro de Apocalipsis en su Biblia, dice que él escuchó el número de los que salieron. Él escuchó el número de los jinetes, de las naves, de los querubín y de los cabot, y de las naves, de los ruá. Él escuchó el número de los ruá, de las naves, de los carros, de los jinetes. Cuando se dice jinete y se le traduce a usted jinete, usted cree que es un caballito natural. Se está hablando de naves. Un carro que se cabalga y que se conduce, un carro de guerra. Usted va a seguir creyendo como se lo pintan las películas, que es un carrito con 3 caballos o 4 caballos y encima del carrito, y que se está hablando de caballos, animales naturales de estos que observamos. No se está hablando de ese tipo de caballos, que se esté hablando de espíritus, no, se está hablando de naves. Cabot, la cabot de Jehová, los cabot de los Jehová, los carros, los querubín, los jinetes, 200 millones. Yo escuché su número, dice el apóstol Juan, en el versículo, o no se acuerda usted de ese versículo. Quinta trompeta, cuando salen de abajo, los jinetes, los llamados jinetes, que fueron liberados, cuando los 4 ángeles que están encerrados junto o más allá del mar, del océano, de la gran cúpula de agua llamada Éufrates, libérenlos a esos 4 grandes ángeles que están encerrados más allá del Éufrates, libérenlos, fueron liberados y salieron junto al mar, junto al Éufrates o más allá del Éufrates, los que están presos, los 4 ángeles, las 4 razas de ángeles malignos que se revelaron. Entre ellos eran 12 tipos de ángeles o de razas, y 4 se les revelaron, 1/3 de los 12. Los satanes, los llamados satanes, los que terminaron siendo oscuros porque se volvieron muy malignos y destructores. Libérenlos. Y fueron liberados y subieron sobre la tierra, dice, como langostas. Y yo escuché el número de esos jinetes, 200 millones. No se está hablando, hermano, de un solito Dios o de un solito ángel, o de 4 angelitos como tal. Se está hablando de 4 razas de ángeles. Y cuando mínimo se está hablando, digo yo, que de 200 individuos, o de 200,000, o de 200 millones, como en efecto se traduce. 200 miríadas es el vocablo que usan algunas Biblias, miríadas. Otras se atreven a decir 200 millones. Pero esos son los números que usted y yo escuchamos cuando la NASA habla del número de las estrellas. Esos son los números que usted oye. Los oímos por millones de millones, las estrellas. Son los números que se oyen, 200 millones. ¿Usted cree que se está hablando de ejércitos humanos? Cuando el ejército chino, el supuestamente más grande del mundo, no llega ni a 2 millones de soldados. Bueno, el libro dice 200 millones. ¿Usted cree que se está hablando de tropas humanas? No se está hablando de tropas humanas, hermano. Se está hablando de tropas angelicales,
de monstruos y de razas monstruosas que resucitarán porque están presos, atados de manos y de pies, como lo dice el libro de Enoc, las 7 grandes estrellas, atadas, crucificadas, guindando del cielo, entre el cielo y la tierra, malditas, malditos, ardiendo en luz, porque eran la raza precisamente de ángeles que ardían, de las primeras razas creadas por el Ser Eterno, los ardientes, los serafines, las razas serafines que arden en prisiones de oscuridad, en el medio de la noche, y usted voltea para arriba y los puede ver, usted sigue creyendo que son lumbreritas ahí, que son estrellas fugaces nada más puestas por el Ser Eterno ahí para alumbrar a la tierra. No, son seres presos, son los que están presos en prisiones de oscuridad. Valga esta introducción, y discúlpeme usted el tiempo y esta inspiración que siempre que siempre tengo en los primeros minutos de mis videos, de mis enseñanzas, para compartirle a usted información, seguir atando los cabos entre esta religión, el cristianismo, con la religión judía. Usted no puede seguir creyendo que su cristianismo y que su fe y que sus dogmas y sus doctrinas cristianas están aisladas y fueron creadas aisladamente y no tienen origen en nada judío, y que los judíos no tienen origen en nada egipcio, y que los egipcios no tienen origen en nada fenicio, y que los fenicios no tienen origen en ninguna otra cosa. No, es una cadena, hermano, de eventos y de sucesos y de orígenes, y de orígenes de doctrina y de libros, de lectura y de dogma. Es una cadena y de dioses antiguos a otros dioses, a otros dioses, a otros dioses. Ídolos, falsos ídolos usurpadores todos del Ser Eterno verdadero. Y es lo que quiere seguir este señor, es lo que escribe y sigue escribiendo, y que aquí, en esta parte final de este capítulo, Adán, la segunda raza humana, la creación, como para pasar también, creo yo, en este mismo video al quinto capítulo, que trata de la caída de esa raza, de esa segunda raza humana, la nuestra. Pero si seguimos aquí, comenzamos ahora a traducir en vivo. Discúlpeme usted, hermano, mi saludo. Bueno, como ya dije, la segunda historia de la creación que se observa en el libro de Génesis, en su Biblia, como ya le conté en el video pasado, se observan 2 vertientes de la misma historia. En el Génesis 1:27 y el Génesis, como ya dijimos, Génesis 1:27, efectivamente, lo dijimos en el video pasado, y luego en el versículo del Génesis 2:7 se observan 2 historias o 2 vertientes, cuando en el 1:26, se menciona a los Elohim con ese vocablo, y luego en el 2:7 se comienza a mencionar al llamado Jehová. En el 2:7 ya no se dice Elohim, sino que se dice Jehová, en los manuscritos más antiguos que todavía se tienen. ¿Cómo es que se pasa de un nombre al otro? ¿Estarán relacionados ambos nombres? ¿Significarán de verdad lo mismo, como se nos hace creer y se nos traduce en nuestras Biblias modernas cuando se dice Dios y ya? Dios, una sola palabra, pero que usted ve que ese Dios se divide en 2 palabras. Elohim en un verso y Jehová en el otro verso. No se está usando el mismo vocablo. Se está contando 2 historias. O se puede observar la similitud y el paralelismo entre 2 historias originales que fueron llevadas luego a parecer que fuese una solita historia de un solo ser y un solo Dios, el mismo. Y no es así. Mire, la segunda historia, el segundo reporte o historia o versión de esa creación, que de acuerdo al punto de vista tradicional, la segunda versión de la creación es una historia alegórica, en la cual Dios es descrito como un hombre que moldea el barro, como un alfarero. Se observa en la segunda vertiente de la historia que se tiene, que moldea al hombre a partir de la arcilla, como un alfarero, como lo hace un alfarero. Esta segunda historia o esta segunda versión, a primera vista, parece ser inconsistente con la obra de los Elohim descritos en la sección previa, en el video previo, en la sección previa. No parece ser la misma historia, parece ser inconsistente. Creemos que si leemos correctamente, las 2 historias se complementan una a la otra. En el Génesis 2:7 leemos como sigue, de derecha a izquierda con caracteres hebreos. La primera palabra que se observa es el verbo formar, y formó 5 letras esa palabra con caracteres hebreos. Y formó Jehová, y Jehová efectivamente, cuando se translitera y se saca el término Jehová al español, tenemos efectivamente el tetragramatón,
los 4 caracteres hebreos, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei otra vez. Y formó Jehová al hombre, dice así. Formó Jehová Elohim, formó Jehová Elohim. Luego de la palabra Jehová viene la palabra Elohim. Formó Jehová Elohim al hombre. Tenemos en esa línea 5 palabras. Tenemos realmente 4 palabras, pero la última, cuando se dice el hombre, se tiene el artículo con guión, de man. And formed Yahweh Elohim de man. Y esa última palabra es una composición de 2 palabras, el artículo de, él, y la palabra hombre, man, Adán. Y luego viene la segunda línea abajo, de derecha a izquierda otra vez, caracteres hebreos, dice matter, dry, earth, dust, como queriendo decir, formó Jehová Elohim al hombre del polvo, o con polvo, o de la tierra seca, dice así, de la tierra seca. From the earth, del polvo de la tierra. Caracteres hebreos otra vez. Formó Jehová Elohim al hombre. Si en el versículo 1:26 solamente estaba la palabra Elohim, y luego en un capítulo después, el 2:7, aparece el vocablo Jehová, 4 caracteres, Jehová Elohim, vemos una alteración, a todas luces, vemos una alteración, una ampliación del nombre. ¿Por qué? ¿Por qué se observa? Si en una primera instancia es un vocablo más sencillo, más corto, ¿por qué en una segunda instancia es un vocablo más largo? Ampliado y más largo, queriendo significar qué. Es lo que vamos a estar estudiando también muy pronto, de forma aparte, cuando pasemos al estudio del nombre. En el seno de este su ministerio, el estudio del nombre de ese llamado Jehová, el estudio del llamado nombre de Dios, que a usted le gusta tanto invocar en sus oraciones, ¿verdad? Que usted le ora y lo invoca y le canta Jehová, 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 Jehová. De este modo, el Elohim no crea, del verbo crear. Entre paréntesis, el verbo es inambiguo, el verbo no es inequívoco. No se observa que Jehová esté creando, sino que dice que forma al Adán con algo hallado sobre el planeta Tierra. Lo forma a partir de un material que ya está, el polvo o la tierra seca. Inmediatamente nos damos cuenta de la correspondencia entre Adán, el hombre, y el vocablo Adamá en hebreo, que significa tierra. Lo formó a partir de la tierra. Adamá, que significa en hebreo antiguo tierra. También vemos, ¿verdad?, la resonancia, la reminiscencia de la asonancia entre tierra y terreno. Earth and earthly. Tierra y terreno. Vemos ahí las similitudes fonéticas y la asonancia, ¿verdad?, entre ambos vocablos. ¿Qué significa entonces al final? Adán, hecho de la tierra o tomado de la tierra o formado a partir de la tierra. La tradición ha identificado este algo con lo que los Elohim han formado, con aquello, este algo que dice en el verso, con eso que los Elohim, con lo cual los Elohim han formado al hombre. Es la tradición, lo que ha dicho la tradición hasta ahora. El polvo o la arcilla. 2 puntos. Polvo, dust, or clay. La arcilla, el barro. Este es el significado que es usualmente atribuido a la palabra afar. Una palabra en hebreo de 3 caracteres hebreos. Esta palabra, ¿verdad?, presente en el verso. Afar. Esta palabra también también tiene el significado de polvo o arcilla, la palabra afar. Sin embargo, el significado original de la palabra afar recae, ¿verdad?, recuerda el significado más amplio de una sustancia terrena, afar, de una sustancia de la tierra, algo que le pertenece a la tierra. Es lo que dice aquí el autor Clark, el mismo autor del diccionario etimológico, a quien hemos citado en el video anterior, a quien se viene citando
en los videos anteriores y en los capítulos anteriores en este mismo libro. Pero procedamos cuidadosamente a examinar el verso, dice acá, invita al autor Virgilino, cuidadosamente el verso. El Elohim Yahweh formó, es lo que dice Génesis 2.7, es la segunda versión de la historia. El Elohim Yahweh formó al Adán Afar, dice así, de derecha a izquierda. Al Adán Afar. Tenemos esa palabra Afar que significa desde la tierra o a partir de la tierra. O con la tierra. Notemos aquí, nótese que no hay nada en este verso entre las dos palabras. Entre estas dos palabras no hay ninguna otra palabra. Entre estas dos palabras, Adán y Afar, no hay nada. ¿Verdad? El Adán y luego dice Afar. Y sin embargo, este pasaje está siempre traducido, siempre es traducido como Jehová Elohim formó al hombre con el polvo. Al hombre con. Siempre se traduce así, con la tierra o con polvo. Pero la proposición con no se encuentra en el texto bíblico. Le pone aquí el signo de exclamación el autor. Esa preposición con, si yo mismo lo he pronunciado acá, lo he hecho erróneamente porque él dice que la preposición con no está en el texto. Entre la palabra Adán y la palabra Afar no hay ninguna preposición. En los textos más antiguos que se tengan acceso. No se encuentra. Y como hemos visto entonces, cuando se discute el vocablo selen, como ya lo discutimos, el vocablo selen, semilla, simiente, esperma, se infiere, el significado también de esperma, ¿verdad? En la sección previa, la preposición inglesa con se traduce del hebreo, se escribe en hebreo con la preposición be. Ese con sería en hebreo se traduciría con la preposición be, que se lee be, una sola letra del hebreo. Y como el lector puede ya verificar, sin embargo, no hay ninguna preposición be entre el vocablo Adán y el vocablo Afar. No existe ningún manuscrito antiguo. De hecho, no hay ninguna preposición para nada entre estas dos. Por lo tanto, la traducción tradicional, el Yahweh Elohim formó al Adán con la tierra o con el polvo de la tierra, o a partir del polvo de la tierra, no es lo que dice ahí. Es incorrecta y no se corresponde con el texto hebreo. No se corresponde. Las traducciones normales a los idiomas modernos, esa preposición no está ahí presente en el texto. ¿Qué dice entonces el autor al final? ¿Cuál es su contribución? Para una mejor traducción, él dice que este es uno de los casos en los cuales los teólogos y los traductores tradicionales sencillamente falsifican la traducción para hacer que el texto sea coherente con su perspectiva religiosa. Este es uno de los tantos puntos, de los tantos lugares en la Biblia en los que se encuentra esto y se observa esto. En el pasaje citado no hay preposición, por lo tanto el texto dice, sin duda alguna, dice así, con claridad indubitable, dice aquí el autor, muy claramente, dice él, con claridad indubitable el texto se lee originalmente, Yahweh Elohim formó al Adán Afar, así sencillamente, al Adán Afar, donde la asociación cerrada, la unión cerrada de las dos palabras Adán y Afar sugieren que este último término funciona como un sustantivo modificador. Es parte del sustantivo, no es un adjetivo. Funciona como un sustantivo modificador, es parte del nombre de la criatura que se está creando supuestamente, que se está haciendo más bien y mejor dicho. No hay creación a partir de la nada, no hay una real creación de esta criatura en el texto, no es una criatura que está siendo creada como tal a partir de la nada y con una sabiduría, no. Se está formando una criatura a partir de otro material que ya está. Es lo que deja ver el texto como tal, hermano. Es lo que trata de explicar este autor aquí. Usted no le será fácil de entender esto a lo mejor. Usted no estará de acuerdo con lo que dice este autor o con lo que yo, ¿verdad? Creo también que es lo mismo que él dice. Y no porque él lo diga, yo lo creo porque hay fósiles, hermanos, hay grabados, hay relieves, hay estudios egiptológicos.
¿Ah? Hay estudios, hay tablillas, hay textos, hay manuscritos de dos humanidades conviviendo juntas, una más grande que la otra. Dos humanidades conviviendo juntas en tiempos pasados. En esta misma tierra ya hay fósiles, hay huesos, hay cráneos de seres humanoides más grandes que el tuyo y que el mío. 2, 3, 4, 5 metros de altura, 10 metros de altura, hermano. Los hay escondidos, los ha habido siempre. Y los esconden. Pero hay textos que aducen eso y que sugieren eso. Hay textos antiguos y hay grabados egipcios y tablillas y se observan los dibujos. Usted vio la película, muy curiosa. Tengo ya 3 videos pensando en esa película y la volví a ver en estos días. Los dioses de Egipto, Gods of Egypt. Usted puede ver, vaya y vea esa película, se la recomiendo. Usted va a ver 2 humanidades, una más alta que la otra, y los llamados dioses se podían transformar en águila, en perro, en león, se podían transformar y salir volando, y volaban supuestamente, así nomás volando, como si fueran Superman, lo podían hacer supuestamente. Es posible que sí, es posible que no. Yo tiendo a creer que lo hacían a través de naves, a través de tecnología. Cabeza de león, cabeza de águila. Como se observa el Ezequiel 1, hermano, como usted observa el capítulo de Ezequiel, o varios capítulos de Ezequiel, donde se le dice a usted el ángel tal, el ángel con cabeza de buey, el ángel con cabeza de león, o esta criatura descendió y estaban unidas de manos y las alas, y tenían alas. Porque el vocablo dice, el capítulo habla de que tenían con 2 alas se tapan, Isaías también lo dice, se tapan la cara, con 2 alas se tapan los pies y cubren, como describiendo a los ángeles que vuelan alrededor de Jehová, del Dios que está sentado en el trono. Como si fuera uno solito, un solo individuo y no muchos individuos, donde sea que gobernaba cada uno en su trono, porque era lo que había por toda la tierra y era como se podía y era como se gobernaba toda la tierra. Cada uno gobernaba en su sitio por diferentes regiones del mundo. Egipto no era una tierrita, era toda la tierra habitada. Jerusalén no era una sola ciudad chiquitica. Jerusalén era toda una tierra en el centro de la tierra plana, media. Era una ciudad grande, era una tierra, un país, una región, una isla, dicen algunos, Jerusalén. La ciudad de la isla rodeada de agua, es lo que dicen los textos hebreos, y no como se pinta la Jerusalén actual, que no hay río alrededor y no hay mucha agua alrededor, sino sencillamente un Gehenna, un infierno. Después de la ciudad, de los muros de la ciudad, lo que había eran sitios donde se tiraban a los muertos, el llamado Gehenna, de donde viene la palabra infierno. Las regiones inferiores, oscuras y de fuego, donde ardía el fuego para quemar a la basura y a los muertos que los echaban por el muro. Ay, hermano, mire aquí, seguimos aquí, disculpe usted que yo me extiende y a veces me salga de la línea para darle, pues ampliarle lo que estamos haciendo acá, lo que estamos leyendo y traduciendo. Ya que la palabra afar tiene el significado de dust, de polvo y de tierra, afar, es muy probable que se refiera aquí al tipo particular de Adán, el tipo particular de esa criatura que se estaba creando, la característica particular de esa criatura. El Adán terreno, el Adán de tierra, o de la tierra, ¿sí? Esta escogencia léxica, esta opción léxica, está en completo acuerdo con cómo la versión griega, la llamada Septuaginta, traduce a la frase el hombre tierra. Así se ve en la Septuaginta. La Septuaginta se puede leer en griego, en el griego original de la Septuaginta, una versión griega que se lea en griego de la Septuaginta, se lee la frase el hombre tierra, the earth man, traducido al inglés. Esta palabra afar, de este modo, indica un tipo particular de Adán. ¿Sí? El tipo particular de Adán. ¿Cuál? El que es apropiado para el planeta Tierra, para el llamado planeta, pues. Aquí Biglino sostiene la tesis de que la Tierra es un planeta y no precisamente el piso plano
alrededor del cual giran todas las cúpulas de agua. Todavía se observa que Biglino pues no pasa a explicar esto. Como ya lo hacemos desde el seno de este ministerio, creemos obviamente que la Tierra no es una esfera vagando alrededor de un sol, girando, de un llamado sol y vagando por un mundo siderales de siderales. No creemos eso, creemos la versión de muchos textos hebreos antiguos, incluyendo el libro de Enoc, donde se observa que la Tierra es un piso y alrededor de la cual hay 7 esferas, por lo mínimo 7 esferas de agua, donde están encerrados las llamadas 7 planetas que giran, las 7 esferas que giran alrededor de la Tierra, los 7 grandes demonios y humanidades demoníacas que terminaron siendo demonios antiguamente porque se terminaron volviendo muy genocidas y destructores de sus mismas razas y de la misma tierra donde vivían. Fueron puestos presos por el Ser Eterno en cúpulas de agua, esferas de agua, una encima de la otra. Presos, como lo dice el mismo libro de Apocalipsis de Juan, que las estrellas están presas y las estrellas caerán de los cielos. Como las describe el libro de Enoc, las 7 grandes estrellas que están crucificadas. La palabra afar de este modo indica un tipo particular, como ya dije. El más apropiado, el tipo apropiado para el planeta Tierra, posiblemente sugiriendo que otros Adán, mire esto acá, posiblemente sugiriendo que otros Adán vivieron o vivían en otras partes del universo o de la Tierra o del universo. Otros Adán, aquí se está hablando del Adán Afar. Está esta palabra ahí, hermano, es parte del sustantivo, es lo que llamamos un compuesto nominal, Adán Afar, lo que llamamos en lingüística, un compuesto nominal, un sujeto, un sustantivo que está compuesto de varias palabras, como cuando usted dice, digamos, a ver, un ejemplo, el teléfono inteligente, o el teléfono, sí, hoy por hoy decimos smartphone, ¿verdad? Son 2 palabras realmente en una sola. 2 palabras realmente en una sola. Y le está diciendo a usted el tipo de teléfono como tal, uno que es inteligente, para diferenciarlo de los demás que no lo son. Las últimas, pues, los últimos tipos de teléfono, ¿verdad? Que le hacen de todo. Y le tienen muchas aplicaciones y hacen de todo. Son los que llamamos inteligentes smartphone. Es lo que se escribe aquí, Adán Afar, que es el Adán de la tierra o terreno. Crearon a ese ser terreno, a ese Adán de la tierra, que es apropiado, ¿verdad?, para diferentes planetas o sitios que no son la Tierra o que sean tierra, ¿no? Sugiriendo que a lo mejor hay otros Adán que vivían en otras partes del universo y que eran creaciones, ¿verdad?, o que podían ser creaciones, otros tipos de Adán para diferentes planetas que no fuesen la Tierra, o para diferentes áreas o ambientes de vida como el mar. Si se va a hablar del mar, del agua, sugiriendo que a lo mejor también crearon seres que podían habitar los mares. Usted no ha escuchado los cuentos y los mitos de las sirenas y de las llamadas civilizaciones debajo del mar. ¿No ha escuchado usted algo parecido? ¿Qué sabemos nosotros? De seres tipo humanoides, parecidos a nosotros, pero que viven debajo del mar. ¿Qué sabemos nosotros, hermano? Y hay tantos cuentos, tantos mitos, tantas leyendas. Pero usted a todo lo duda, usted todo le dice, eso no es posible, porque usted se cree único en la tierra. Usted se cree única, usted se cree la última pexicola del desierto. Usted y yo, pues, nos cuesta creer en más nada. Lo que no vemos con nuestros ojos, pues no ha existido, no existirá jamás. Y son puros cuentos y leyendas y mitos, y no hay modo de que haya posibilidad de nada de lo que dicen los mitos, de lo que dicen las leyendas, en cualquier parte del mundo, en muchas historias. Civilizaciones viviendo en regiones llamadas los cielos, tipo ángeles que pueden volar, o civilizaciones viviendo debajo del agua, como en las películas Aquaman y en todas esas películas, o civilizaciones que viven debajo de la tierra, los reptiles, reptiloides, los reptiles, que viven debajo de la tierra y que tienen forma reptiliana, los reptilianos. ¿Qué sabemos nosotros, hermano? Dios mío, yo no puedo cerrarme a considerar opciones, usted tampoco, nadie puede hacerlo. Pero inconsistencias en estas traducciones tradicionales de esta parte de la Biblia no se detienen aquí. Existe otra afirmación en Génesis, en el mismo libro de Génesis existe o está otra afirmación que está en claro
contraste con la narrativa teológica convencional. Miren, Génesis 2:8. En Génesis 2:8 tenemos el versículo que dice: entonces los Yahweh Elohim plantaron, dice así el verbo aquí, plantaron un jardín en Edén. Plantaron un jardín, ¿verdad? En Edén, hacia el este, en el este. Y allí pusieron al Adán, dice así, y allí pusieron al Adán, al hombre a quien habían formado. Plantaron un jardín en Edén, en el llamado territorio conocido como Edén. Edín, que algunos dicen que significa plano, que la palabra Edén en sumerio antiguo significa plano, plana, llano, liso. Algunos dicen eso, algunos estudiosos de estos idiomas antiguos dicen que Edén es la misma palabra Edín, que en sumerio antiguo significa plano o plana. Plantaron un jardín en Edén, en el este, dice así, que el este significa, en todos estos estudios, en todos estos textos, usted puede entender que el llamado este es la región de afuera. Cuando decimos hacia el este, no solamente estaríamos hablando hacia la derecha o hacia donde sale el sol, sino que también se está diciendo hacia el este, hacia afuera, de una tierra que ya existe y que ya estaba, hacia afuera, hacia el este, east. Es lo que algunos dicen, otros dicen que la palabra east, este o east, tiene relación con la palabra primero o primera, como queriendo decir en la tierra primera, en la primera tierra, hacia el este, en la primera tierra, es decir, hacia el centro de esa tierra plana, hacia el centro, hacia el Edén. Pusieron a ese hombre en esa tierra llamada Edén, hacia el este. Y allí pusieron al Adán, a quien habían formado. El vocablo dice este. Bien puede ser una opción, como bien puede ser la otra, hermano. Yo me inclino a creer que se está diciendo que es hacia el centro de la tierra plana, hacia la primera tierra habitada por las primeras razas humanas y caídas, ¿verdad? Que tomaron cuerpo carnal después de haber sido espíritus, como ya lo he dicho muchas veces. Eso es lo que dice Génesis 2:8. De acuerdo a este pasaje, los Elohim colocaron al Adán en el jardín del Edén después de haberlo formado. Después de haberlo formado. Lo hicieron primero y después lo pusieron ahí. De modo que él debió haberse desarrollado o él debió haber sido fabricado o desarrollado, según dice así, en otro lugar. Porque si fue puesto ahí, es porque a lo mejor no estaba ahí. Fue traído a ese lugar desde otro lugar. Este Adán existió antes de la creación del Edén. Miren lo que dice acá la versión de este autor. Este Adán existía antes de la creación del Edén, en el cual él fue puesto solamente en una segunda oportunidad después de haber pasado un periodo indeterminado en un diferente lugar. Es lo que sugiere aquí el texto. Porque es como dice, es como reza el verso, hermano. Dice, lo pusieron allí. Plantaron un jardín en Edén, en el este, y allí pusieron a Adán, en ese llamado paraíso, ¿no? Como se nos ha hecho creer y como hace creer la teología católica y cristiana inicial, y las protestantes también, que ese llamado paraíso, un jardín, un paraíso, donde fue puesto ese hombre después. Después de haber sido hecho, o después de haber pasado un tiempo indeterminado, porque no se sabe qué tiempo, no dice ningún texto cuánto tiempo estuvo en otro lugar hasta que fue puesto en ese paraíso. ¿Dónde? La Biblia no lo dice. Algunas respuestas se pueden encontrar en los textos acadios sumerios. Pero este no es el lugar, ¿verdad? Este no es el momento, dice acá, para dirigirnos a dicho tema, para adentrarnos en dicho tema, dice el autor. Intentemos más bien encontrar algunos otros elementos en la Biblia que sean útiles para nuestro entendimiento de esta segunda historia de la creación. ¿Sí? Enfoquémonos en la frase en el este que hemos leído, que acabamos de leer. Esta expresión es una traducción común del hebreo mikedén, una palabra de 4 caracteres hebreos que se lee mikedén, el cual incluye la preposición mi y la palabra kedén. Mikedén del hebreo es una palabra de 4 caracteres, de 4 letras hebreas,
y se lee en hebreo, fonéticamente hacia el español, Miquedén. Enfoquémonos en esa frase. Una vez más, sin embargo, la traducción tradicional es confusa. Es incorrecta, dice aquí, misleading, incorrecta. Si la traducción en el este fuese correcta, en el este, como se traduce normalmente en cualquier Biblia, el texto hebreo necesariamente requeriría la preposición be, si fuese sencillamente en el este. Lo pusieron en ese jardín en Edén, en un lugar llamado Edén, en el este. Dice así, que este jardín estaba en el lugar conocido como el este. Ahí lo pusieron. Si fuese correcta, ¿verdad? Porque aquí contradice el autor que haya sido en el este como tal, o que la frase suene en el este. Si hubiese sido correcta, dice así, mira cómo dice acá, si fuese correcta, se tendría que ver la preposición be, la cual expresa el complemento de estado en lugar. El inglés, ¿verdad? La que en inglés conocemos como in. Esta preposición es la que expresa el complemento de estado de lugar, que en inglés se conoce, ¿verdad? La preposición in, para poder decir in the east, en el este. Sin embargo, esta preposición no se encuentra en el hebreo. No está en la frase, en ningún manuscrito antiguo. La preposición be no se encuentra en esa frase. Sin embargo, tenemos la preposición mi. Miquedén. Es lo que se observa ahí. Y la preposición min, con 3 caracteres, abreviada en mi, no conlleva la sensación, no conlleva el sentido de estado de lugar. Estado de lugar o lugar no conlleva ese sentido, sino el complemento de proveniencia. O de movimiento a partir de un lugar. Mi, en hebreo. El cual se tendría que traducir en inglés como from, desde el este, y no precisamente en el este, queriendo decir que el jardín del Edén estaba en el este, sino que aquí dice que este llamado jardín del Edén ¿verdad? Fue puesto en ese jardín, en un jardín llamado Edén, desde el este, es decir, que venía de afuera. De afuera, ya yo le vengo diciendo a usted que la palabra este significa afuera. Desde el este, desde afuera. Fue la primera acepción que le di para el significado de esa palabra, que dicen algunos eruditos. Otros dicen que no significa desde afuera o desde el frente, como algunos dicen también. Cuando usted va buscando los significados en los diccionarios de estos idiomas antiguos, usted puede encontrar que la palabra este bien puede significar primero, primera, puede significar afuera, ¿verdad? O puede significar hacia la derecha, hacia el sol, hacia el sitio donde nace el sol, hacia el este. Y que efectivamente parece, ¿verdad? Se observa acá que el autor Biglino, ¿verdad? Este investigador, este traductor, en efecto, ¿verdad? Parece estar diciendo que esta palabra, el este, significa desde afuera, desde otro lugar, desde el este. Desde fuera o desde el lugar del nacimiento del sol, en todo caso, porque usted conoce al este y usted se le ha dicho que el sol sale por el este. Todo el mundo busca y gira hacia donde el lugar, ¿verdad? Hacia donde sabemos que sale el sol. El este es para allá. El sol sale por allá es el este. Desde el este fue traído el hombre. La semilla del hombre o la creación. Es lo que está tratando de decir aquí el autor, que es lo que dice el texto realmente. Mira, hermano, aquí no estamos tratando con cualquier loquito. Aquí no estamos leyendo a cualquier loco. Aquí estamos leyendo a alguien que conoce el idioma hebreo más que usted y más que yo. Usted puede dudar lo que usted quiera. Yo puedo dudar. Yo puedo arrugar la cara. Yo puedo quedarme así. Porque a mí me suena más bonito como lo dice mi Biblia moderna. Pero cuando viene un erudito a explicarle el idioma, cuando viene un profesor, un erudito, un doctor de estos idiomas, ¿usted qué reacción vamos a escoger? ¿Vamos a burlarnos? ¿Vamos a cerrar el libro? ¿O vamos a considerarlo como una de las opciones y que a lo mejor la opción que yo vengo creyendo no es la correcta? No es la más exacta.
1000 traductores, hermano Teo, dicen ahí en el este. 1000 traductores durante 1000 épocas han traducido en el este. Y viene Biglino ahora y dice desde el este. ¿Ah? Porque usted lo que intenta decir y lo que intenta Biglino decir es que el hombre fue creado en otros mundos. Que el hombre fue creado en otras tierras, en otros mundos y fue puesto después aquí, en el Edén, en esta tierra plana. O sea, que venimos de afuera y que somos extraterrestres al final. Hermano, no lo sé. Yo no lo sé. Hoy, después de leer y de ver tantas versiones de la historia, yo escojo quedarme como, ok, esta es otra versión de la historia. No la creé yo, no la creó usted, es otra versión que existe y que un erudito viene y te la presenta, que esto es todo el trabajo de él. Él no te está predicando aquí teología, él no te está presentando a un Dios diferente al que ya tú tienes, él no viene aquí a quererme a mí, llevarme, sacarme de mi religión y llevarme a otra religión. No, el erudito te presenta las diferentes opciones. A partir de un estudio de la traducción, a ver si puede ser de verdad más correcto o puede haber falsificación ahí. Pero sin duda que este señor ha tenido acceso a los manuscritos más antiguos que se tienen todavía en museos, en colecciones privadas y a estudiarlos, ¿no? Y después se va y se estudia el idioma y se observa con lupa. Usted dirá, hermano, no conlleva esa idea de lugar, conlleva la idea de movimiento, de proveniencia, como si fuese la preposición from del inglés, que significa desde, o desde otro lugar, desde un lugar para otro. Por lo tanto, una traducción literal de este versículo sería: los Elohim plantaron un jardín en Edén desde el este. Desde el este, plantaron un jardín en Edén desde el este y allí pusieron a Adán. Dice así, y es la frase que viene después. Desde el este y no en el este. Pero hay más que observar, dice aquí el autor. Si analizamos los significados del segundo término del sintagma, de este sintagma de tres caracteres hebreos, un sintagma, si analizamos los significados del segundo término, del sintagma de 3 caracteres, del segundo término, la parte que se lee Kedén, observamos que contiene tanto la definición de lugar como la definición de tiempo. Lugar y tiempo, se observa que tiene esa palabra Kedén, mi Kedén. Mi Kedén. Este, mi Kedén. La primera parte, lugar, que es la de lugar, la que se observa, tiene el sentido de lo que está en el frente, opuesto, lo que está hacia el frente, hacia afuera, que es la parte que, ¿verdad? La primera parte del significado del Kedén, que se observa, que es lugar, tiene el sentido de lo que está en el frente, hacia afuera, opuesto. En el contexto geográfico en el cual los hebreos se orientaban, ¿verdad? En un contexto geográfico en el cual los hebreos se orientaban a sí mismos hacia el sol naciente, que estaba en el este, el cual estaba en el este, la palabra adquirida aquí, adquiere aquí el significado de eso que está en el este, that which is in the east, esta palabra acá, that which is in the east, lo que está afuera, opuesto. En este caso tenemos que Mikedén significaría desde el este. From the east es lo que significaría la palabra Mikedén. En el sentido de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, la palabra Kedén tiene el significado de lo que está antes. That which is before. Lo que está antes, lo que es viejo, old, from ancient time, desde tiempos antiguos. Este segundo grupo de significados se puede rastrear hasta la raíz asiria Kutmu, a partir de la cual viene el hebreo, el sustantivo hebreo que significa antes, o el adjetivo hebreo, ¿verdad? O la palabra hebrea que significa antes, precedente, perteneciente a una época anterior. En este segundo grupo, Mikedén significaría desde antes, desde tiempos antiguos. 2 significados, hermano. Tiene la palabra este cuando usted lo estudia en el hebreo. 2 significados, dos vertientes de significado. Una relacionada al lugar y otra relacionado a tiempo. Una posible traducción literal del Génesis 2:8 sería entonces Elohim Yahweh
o los Yahweh Elohim, plantaron un jardín en Edén desde uno anterior, o desde el anterior, o a partir del anterior. Es lo que dice aquí, más propiamente es el español. Plantaron un jardín en Edén a partir del anterior, del antiguo, del viejo, donde donde el adjetivo viejo pudiera referirse a un Edén más primigenio, más antiguo, de este modo indicando la existencia de algún tipo de arquetipo edénico, algún tipo de arquetipo de Edén a partir del cual otros Edén habían sido derivados o terminaron derivándose. Otros Edén. Estos otros Edéns estaban probablemente plantados en diferentes lugares, jardines por todas partes, tierras plantadas por diferentes Elohines en diferentes partes. Donde sea que los Elohines iban y querían establecerse, usando diferentes tipos de Adán de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué les parece esta total y nueva versión de la historia del Génesis de su Biblia? Usted va a seguir creyendo que su Biblia fue escrita en español. Siga creyendo. Está bien, está bien. No va a seguir peleando aquí con nadie. Siga usted en su enamoramiento con su libro, tan bonito como le llega a usted y como se lo venden, porque usted cree que ese libro le fue escrito a usted y bajado del cielo en perfecto español. Esa Biblia suya bajó con alitas o se la trajo un ángel. Bajó del cielo por mano de un ángel. Bajó del cielo la Biblia y se la pusieron en su mesa y le dijeron de paso, el ángel le dijo, aquí te la manda el ser eterno. Aquí te manda el ser eterno su palabra final. Tómala, recíbala. Y usted recibió su Biblia de manos de un angelito. No fue que usted la compró en la librería de la esquina. Bien editada, bien, bueno, pues, bien reescrita, porque no fue escrita en español original, fue escrita hace 1500 años, 3000 años, 400 años, 3500 años, 5000 años. El primer manuscrito del primer libro, el original, fue escrito hace 5000, 3000, 4000, 2000 años, pero usted cree que fue escrito hace 3 días. Lo que la palabra del ser eterno le llega a usted de hace 3 días nada más. Siga usted en su ilusión, siga usted en su vanidad, siga usted. Y no considere estas cosas que traemos para usted con toda humildad y con todo amor, hermano. Estas versiones, estos estudios de eruditos que se dedican a leer el manuscrito antiguo que se tiene en algún museo, en alguna colección privada de alguna universidad, del mismo instituto y de la biblioteca de Jerusalén X, donde sea que estén los manuscritos más antiguos de todos esos libros que conforman la Biblia. Ahí termina, y aquí termina esta segunda parte, esta continuación del video 8, del octavo video, en este noveno video, conforme a la creación del hombre. Hasta ahí termina. Ahí se la deja Mauro Viglino. Una segunda vertiente de la misma historia de la creación, una segunda versión de la historia a partir de lo que se observa en el texto, 2 versiones de la creación del hombre. Y mire estas últimas palabras, de lo que en efecto se sabe que dicen los manuscritos y que nadie puede contradecirlo. Cuando Viglino dice esta preposición no está en la línea, nadie va a venir a decirle a usted si está. Mire aquí, descubrí este manuscrito allá en Qumran, descubrí este manuscrito en no sé dónde, en tal mina, en tal yacimiento de manuscritos, Nag Hammadi, mire, aquí está la preposición que usted dice que no está, señor Viglino. No pasa eso, no va a pasar. No está el manuscrito, en ningún manuscrito revisado serio, en ningún códice sinaítico, en ningún códice Vaticanus, en ningún códice está la preposición que dice Mauro Viglino que no está. Entonces, ¿por qué se traduce así, hermano Teo? ¿Por qué le ponen a uno a creer tal cosa y por qué mal traducen la cosa? Porque hay toda una intención y todo un interés en que usted comprenda lo que ellos quieren que usted comprenda. Como le traducen a usted el versículo. Versículo como se lee y correctamente traducido, se tiene que entender. Si usted leyera y estudiara el idioma antiguo, usted tendría que llegar a la misma conclusión que llega el doctor Viglino con respecto a esos versículos del libro de Génesis. Si pudiésemos leer y supiésemos leer esos idiomas antiguos, usted y yo. Bueno, hermano Teo, eso es relativo. Usted está creyendo al final en lo que él dice, en su suposición de él. Yo prefiero irme por la línea de traducción
tradicional y creer a lo que los otros dicen, que como se ha traducido toda la vida y se sigue traduciendo, ¿verdad? Y me lleva a tener tal teología. A usted, pues, usted como no tiene teología fija, hermano, usted está todavía explorando. ¿Ah? Usted está todavía explorando, usted no tiene Dios ya. Usted tenía a Dios, ahora no lo tiene. Es lo que me han dicho algunos, es lo que me siguen diciendo mucha gente. Yo, ay, Dios mío. Si supieran con quién están hablando, Dios mío. Yo fui ministro, fui pastor cristiano, misionero cristiano, y fui muy estudioso de la doctrina y el dogma cristiano, y muy defensor, hermano. Muy estudioso, muy empapado, muy estudiado, formado, entrenado, estudiado, letrado, leído, viajado. ¿Ah? Desde temprano, desde antes de hacerme misionero con la Cruzada Estudiantil para Cristo, cuando fui pastor y misionero cristiano. Pero que hoy por hoy, sabiéndome yo traductor, porque soy traductor profesional, graduado, ¿verdad? Siempre estamos en estos estudios de traductología, revisando lo que dicen los traductores y sobre todo su servidor en este tiempo de mi vida, revisando mucho lo que es traductología de las llamadas escrituras hebreas, de los llamados libros bíblicos y extrabíblicos. No nos quedamos nada más con lo que llamamos Biblia, porque no es lo único hebreo que hay. No es lo único hebreo y judío, de origen hebreo y judío escrito, sus 66 libros que tiene usted frente a usted en su Biblia, no es lo único escrito en hebreo llamado sagrado, o que alguna vez se llamó sagrado, o que algunas corrientes menos oficiales hoy por hoy todavía llaman sagrados, pero que las más oficiales dejan de llamarlo sagrado porque no les conviene. Venidos del ser eterno, verdadero. No hay libro, hermano, del ser eterno verdadero. El ser eterno verdadero existe y es real y es bueno. Existe, es real y es bueno, pero no están libros religiosos y fanáticos, idolátricos, donde se observan dioses extraños, Elohines extraños y dioses extraños de este mundo de maldad, de este mundo de malignidad. Hermano, baste en esta hora con 20 minutos, casi 20 minutos, basten para terminar esta continuación de este capítulo 4, la creación del hombre. Viglino pues presenta, y es mi intención también nada más presentarle a usted variantes de traducción del mismo texto y variantes de historia literaria, de cuento literario, de reporte literario, sobre ¿verdad? Sobre las principales historias que se cuentan en la Biblia, para que usted tenga mayor información y usted vaya decidiendo qué hacer con su fe, que parece ser, de acuerdo desde mi punto de vista, parece ser una fe, si no mal fundada, una fe que hay que reconsiderar, pero no de dejar. Yo no le estoy invitando a usted a que se haga ateo, agnóstico, y usted termine diciendo Dios no existe, el ser eterno no existe. Porque si no es este y el hermano Teo dice que no es ese, pues entonces ¿quién será? ¿No existe entonces, hermano Teo? No, señor, sí existe. Usted vive, hermano, mire, respire así, haga conmigo así, mire. Sienta la vida dentro de usted. ¿Le fue dada por usted mismo? ¿Se la crea usted a usted mismo? ¿Usted se da la vida a usted mismo? ¿Usted se sostiene la vida por usted mismo? No, la vida está ahí, está en ti, está en mí, la vida está ahí, aquí. Su corazón, siéntalo, póngase un estetoscopio aquí y sienta su corazón latir. Y pregúntese, Dios mío, ¿de dónde me viene esta vida? ¿De un Dios hombre? ¿De un Dios que murió maldito en un palo? Mi vida me viene de un ser que murió en un palo y quedó maldito en un palo. De un hombre, de otro hombre, como yo. Me viene a mí la vida, o me viene de un ser que está ahí, que lo estoy sintiendo en este momento, que está aquí, que me oye, que lo siento. De una inteligencia, de una bondad, de un ser bondadoso, que está ahí, pero que no lo puedo ver como tal, que lo veo dentro de mí, lo siento dentro de mí, en todo caso lo oigo dentro de mí. Su vida misma de usted, hermano, es evidencia fehaciente de que el Ser Supremo, bondadoso, todo amoroso, todo misericordioso, invisible, inmortal, incorpóreo, sin sexo y sin género, sin nombre alguno, existe. Y está ahí, ha estado desde siempre y siempre estará. Y aunque pasen 1000 usurpadores con 1000 nombres, haciéndose llamar el Ser Eterno, usted pueda seguir queriendo buscarle las 4 patas al gato, y usted debe y puede y tiene el derecho a seguir buscándole las patas al gato que usted crea necesaria de buscar, y no sencillamente comerse todas las versiones que le han dicho y ya, y es la única versión de las cosas. No, señor. Ya no sea así, hermano, en su fe. Hágase las preguntas que tiene que hacerse y ore al Ser Eterno. Si es voluntad de Él,
de ese ser supremo, las respuestas vienen. Y si no es voluntad en este momento, en este mundo, no llegarán y llegarán algún día, cuando estemos con Él en el mundo mejor que viene. Un aplauso a ese ser eterno. Ser supremo sin nombre, te invoco sobre mí, sobre el que me está escuchando en esta hora. Ayuda a su vida. Mira cómo se acaba el año, Señor. 2024 ya se fue y con tanta idolatría, con tanto error, con tanto paganismo, tanta fiesta, tanto asueto, tantos accidentes, tantos muertos, Señor. Te pido, ser eterno de mi corazón, guardes la vida de la persona que me oye en este momento y que permitas que este año que viene, el 2025, podamos ver todas tus promesas, toda tu bondad en nuestras vidas, para nuestros vecinos, para Venezuela, para Colombia, para los Estados Unidos, donde sea que estemos. Ser eterno, sin nombre, te invoco sobre mí, ven sobre mí, reposa en mí, tú ya vives dentro de mí, sáname y provéeme y provéele, Señor, a esta persona que te está escuchando y ayuda en su vida, todo pecado, podamos arrepentirnos de toda maldad y de todo pecado y de todo engaño y podamos ser cada vez más mujeres y hombres de bien y poder crecer en nuestro amor por nosotros mismos, por el prójimo, por el ser eterno, por la vida, por la naturaleza, por todo lo que nos rodea. Podamos practicar el bien y el amor, la bondad y la fidelidad, sobre todo. Podamos salir de todo engaño, de todo vicio, de toda atadura, de todo demonio que nos estorba en el día, de todo desempleo, de toda falta de salud. Seamos sanos por el poder y el amor del ser eterno, del ser supremo, que nos ayuda y que nos trae a su redil, a la senda antigua, que nos trae cada vez más a su senda, a su verdadera senda, sin nombre y sin religión alguna. No creemos en Él y no venimos a Él y no le invocamos de modo religioso, de modo mántrico, de modo repetitivo. No lo invocamos así, no lo buscamos así, y mucho menos mediante ritos y rituales y ceremonias y liturgia y dogmas y doctrinas de origen mistérico, de origen pagano, de origen oculto. Ya no podemos acercarnos a Él así. Ya no podemos. Cada vez más debemos salir de toda religión, y de toda adoración a hombres y a dioses hombres, perfectamente humanos, débiles, mortales. Cada vez más salir de toda idolatría, hermano, de toda idea falsa, de todo concepto falso, de todo Dios falso, y de toda presentación mediocre y sospechosa del ser eterno sin nombre, del ser eterno perfecto, de toda idea sospechosa de la perfección del ser perfecto. Donde haya idea sospechosa de perfección, usted se puede detener y debe detenerse y tiene el derecho a detenerse. Y yo le recomiendo que se detenga. Donde haya toda idea de imperfección en el ser y en la personalidad del ser eterno, del ser perfecto que llamamos perfecto. Yo le doy aplausos a ese ser que me sostiene, que no se olvida de mí, de mi familia. Envío bendiciones y pido al ser eterno, sin nombre, bendice a toda persona que me ha oído hasta ahora. Comparte este video, hermano, dele me gusta, suscríbase al canal, puede donar como quiera y cuando quiera a través de los medios, nuestras cuentas que están en en la descripción de este video. Hemos terminado este video por ahora, este 9º video, y comenzamos ya en un próximo 10º video con la sección La caída del hombre. Vamos a ver qué curiosidades se observan en los textos de esa doctrina católica, de origen católico y aún de origen hebreo, judío, sobre la caída original, en el pecado original. Vamos a estar estudiando ese tema en un próximo video. Hasta luego, hermano, amigo, pastor, ministro que me has escuchado. El ser eterno los bendiga, a ti y a tu familia. Gracias por su tiempo. Saludos a mi esposa. Estamos en contacto.